En el mundo se acerca el fin de los años locos, con su juventud dorada, sus promesas y sus sueños. La música de jazz áspera y nostálgica domina la escena. Las multitudes se agitan y se divierten sin saber bien qué les espera. En Buenos Aires, Hipólito Yrigoyen asume por segunda vez la presidencia de la República. La Unión Cívica Radical, el primer partido popular en la historia argentina, lo ha llevado de nuevo a la Casa de Gobierno. Ahí va don Hipólito, a los 76 años, aplaudido por hombres de pueblo, pequeños empleados, obreros, chacareros. Vuelve a ser presidente el político más amado del país. Un hombre solitario y misterioso que nunca pronuncia discursos, pero que con su silencio se ha ganado una adhesión popular casi religiosa. No solo con su silencio, es verdad. Yrigoyen, después de haber sido en 1916 el primer presidente argentino elegido por el voto universal, hizo algunas cosas más. Defendió la neutralidad y la independencia argentina frente a las grandes potencias. Anticipó las leyes de jubilación. Promovió la jornada legal de trabajo de 8 horas. Humanizó las condiciones laborales en obrajes y yerbatales. E hizo general el uso del guardapolvo blanco en las escuelas para que los chicos argentinos se sintieran hermanos e iguales de otros chicos argentinos. También fue él quien abrió las universidades a las clases populares al promulgar la reforma universitaria tras la lucha de los estudiantes. Y en 1928 aplaude a Yrigoyen el mismo pueblo que lo aplaudió en 1916. Otros hombres, en cambio, sienten fastidio, indignación y hasta repulsión frente al regreso de Yrigoyen. Para simplificar, en la Argentina se los llama la oligarquía. Estos señores de galerita y guantes blancos, con una permanente expresión de ironía y superioridad en el rostro, viven un poco en sus estancias y otro poco en los palacetes que se han construido en Buenos Aires. No saben bien si son europeos o argentinos. Estas son palabras de Victoria Ocampo, uno de los productos más espléndidos de la oligarquía. En Europa éramos exiliados argentinos y en la Argentina éramos exiliados europeos. La verdad es que los aristócratas argentinos, a pesar de sus pretensiones, no poseen una larga prosapia ni un origen ilustre. Detrás de sus modales europeos puede adivinarse el vaho de la bosta de vaca con que se habían impregnado sus abuelos tras amasar una rápida riqueza en los campos y las estancias. En realidad, la fuente de su fuerza reside en la alianza anudada con un poder imperial lejano y omnipotente. Ese poder estaba sólidamente establecido en tierras argentinas desde hacía más de un siglo. Esta alianza entre la oligarquía criolla y los ingleses tenía bases sólidas. La Argentina vendía a los británicos sus cueros, lanas y carnes congeladas. Los británicos vendían a la Argentina sus productos industriales, algunos de los cuales se obtenían precisamente a partir de las materias primas argentinas. Por supuesto, una bufanda siempre es más cara que la lana con que está tejida. Por añadidura, el imperio, a través de sus súbditos, controlaba grandes compañías, bancos, establecimientos rurales. Y por supuesto, los ferrocarriles, a los que había ayudado a construir para que llevaran hacia el puerto de Buenos Aires las carnes y los cereales que debían, a su vez, enviarse al exterior. Buena alianza. Los que quedaron afuera eran los verdaderos creadores de la riqueza argentina. Los viejos criollos que lucharon tenazmente por sus valores y tradiciones y los inmigrantes que entraron masivamente al país después de 1880.
esos viejos criollos, a esos inmigrantes y también a los hijos ya nativos de esos inmigrantes, defendieron y encarnaron el radicalismo e Hipólito Yrigoyen. Ese era el desafío: un país para todos o un país para el trabajo de muchos y el disfrute de pocos. Ya estamos en 1930. El mundo capitalista ha estallado en Wall Street. En Buenos Aires, la situación es distinta a lo que era en 1928. Ha crecido la desocupación. La prensa, encabezada por el diario Crítica, ataca violentamente a Hipólito Yrigoyen. Los ministros radicales son abucheados en actos públicos. Se producen manifestaciones estudiantiles de protesta. Ciertos ruidos y siluetas asoman en el horizonte. Don Hipólito está viejo, hay que admitirlo, y no las tiene todas consigo. Pero quizá lo que está por ocurrir se deba a sus aciertos y no a sus errores. Uno de los aciertos del radicalismo fue, sin duda, la creación de yacimientos petrolíferos fiscales en 1921. Este organismo fue puesto bajo la dirección del general Enrique Mosconi, un militar ejemplar que nunca volteó a un gobierno popular. Yrigoyen, Mosconi y el otro presidente radical, Alvear, casi lograron que la ley de nacionalización del petróleo fuese promulgada en 1928. El Senado, con mayoría conservadora, lo impidió. De todos modos, las compañías extranjeras se estremecieron. Era un atentado contra la libre empresa. Otros dos generales, diferentes a Mosconi, se alejaban del radicalismo y conversaban animadamente con los hombres de la oligarquía y con los abogados de las compañías inglesas. Eran el general José Félix Uriburu y el general Agustín P. Justo. Ellos dos, y quienes estaban detrás de ellos, inaugurarían en la Argentina un oscuro período de más de 50 años, en que se perdió la República y en el que el pueblo solo de cuando en cuando pudo gozar de sus derechos. El granero del mundo se achicó y desapareció, y en su lugar quedó un país disgregado, herido y temeroso.
Al amanecer del 6 de septiembre de 1930, cerca de 1 millar de efectivos militares, formados principalmente por cadetes del Colegio Militar y de la Escuela de Comunicaciones, se pusieron en marcha desde el Palomar a las órdenes del general José Félix Uriburu. El destino era la Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo. El objetivo, el derrocamiento de Irigoyen. La columna de sublevados recogió a su paso considerable apoyo civil. El grueso del ejército se mantuvo indiferente. El único incidente serio se produjo al pasar la columna frente al edificio del Congreso, desde donde fue tiroteada por simpatizantes radicales. Cuando Uriburu, sin encontrar otra resistencia, entró en la Casa de Gobierno, lo esperaba el vicepresidente Enrique Martínez, quien firmó la entrega del poder. Irigoyen, que se hallaba en La Plata, presentó a su vez la renuncia por escrito. Su casa en Buenos Aires fue saqueada y destrozada por la turba. Uriburu asumió la presidencia 2 días después. Junto a él, en el balcón, podía verse a los que serían sus ministros, conocidos rostros y apellidos de la oligarquía. Una dama, según cuenta Manuel Gálvez, dijo que el general era más grande que San Martín, porque había echado a los radicales, unos canallas y chusmas, mientras que San Martín había echado a los españoles que, al fin y al cabo, eran personas decentes. Uriburu estableció una dura represión. Hubo fusilamientos y detenciones masivas. En la sección especial de la policía se introdujo el uso de la picana eléctrica, instrumento que tendría después un éxito ininterrumpido. Irigoyen estaba confinado en la isla Martín García, pero el radicalismo demostró seguir gozando del apoyo popular. El 5 de abril de 1931 hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires. Contra lo que esperaba Uriburu, los radicales derrotaron a los conservadores. Las elecciones fueron anuladas. La gente no había aprendido a votar. En realidad, el general Uriburu quería fundar un nuevo régimen de corte fascista. Aunque era cultor de la tradición militar prusiana, no por nada se lo llamaba Von Pepe, se conformó con admirar a Mussolini. Hitler todavía no era muy conocido. No alcanzó ninguno de sus objetivos. La mayor parte de sus amigos de la oligarquía no veían con buenos ojos los ideales fascistas. Preferían las tradiciones británicas. Entonces pasó a dominar la escena el otro protagonista del golpe militar de 1930. El general Agustín P. Justo apoyó la revolución. Hasta fue comandante en jefe del ejército por unas semanas, pero enseguida se retiró a un discreto segundo plano. Su corazón estaba en Londres. Era lo que se llamaba un liberal a la Argentina. Para las elecciones inventó la Concordancia, una coalición de conservadores, radicales disidentes y socialistas independientes. Un número puesto. El 8 de noviembre de 1931, en tanto el radicalismo había sido proscripto, Justo y su compañero de fórmula, el doctor Julio A. Roca, hijo, ganaron unas fraudulentas elecciones. El flamante presidente asumió el 20 de febrero de 1932. En la Cámara de Comercio Argentino-Británica se respiraba con alivio. Uriburu se retiraba. Los aplausos ya no eran muchos. Pocos meses después, casi olvidado, murió en París. En sus funerales sin pueblo desfilaron las huestes de la Legión Cívica. Eran los paramilitares fascistas de la época, un poco más distinguidos y marciales que los que vendrían después.
El general Justo hacía honor a su cargo y a sus amigos. En el hipódromo, por ejemplo, con los caballeros y las damas del Jockey Club, para los que todo había vuelto a la normalidad. Qué hermosas tardes con sol y los esbeltos caballos y el entusiasmo de la multitud. Otros millones de argentinos menos afortunados cargaban en sus espaldas los efectos de la crisis económica. Cundían la desocupación, el hambre, las ollas populares. La Villa Desocupación de Retiro anticipó las villas miserias que llegarían más tarde. América y el mundo se conmovían. El frágil orden creado por la Sociedad de las Naciones comenzaba a desmoronarse. Adolfo Hitler, el jefe del nacionalsocialismo, se convertía en canciller de Alemania. Primero se dedicaría a incinerar libros. Después, en nombre de una locura racista, quemaría a los judíos en los hornos de los campos de concentración. ¿Cómo se las arreglaría la Argentina en este mundo? Después de la terrible crisis internacional de 1928, los precios de las carnes y los cereales habían bajado notoriamente. Para peor, el socio mayor, es decir, el Imperio Británico, reunió en 1932 en Ottawa a sus colonias y asociados directos para proponerles un nuevo trato y dar preferencia a sus productos. Justo y sus amigos, muy preocupados, decidieron que solo quedaba el camino de un acuerdo. En enero de 1933 partió para Londres una misión encabezada por el vicepresidente de la República, Julio A. Roca Hijo, que negoció en el Reino Unido un tratado de comercio con el ministro inglés del ramo, Walter Runciman. El tratado Roca-Runciman comprometió a los ingleses a seguir comprando carnes argentinas. Pero, a cambio de eso, la Argentina hizo las concesiones más variadas. Descongelar las utilidades de las empresas británicas en la Argentina. Mantener libre de impuestos al carbón inglés y, por supuesto, otorgar el virtual monopolio del negocio exportador de la carne a los frigoríficos extranjeros, prohibiendo, de hecho, la instalación de frigoríficos nacionales. Por obra de una especie de convenio secreto, el imperio impuso también la creación de un banco central mixto, con la participación de bancos privados y una corporación de transportes, dominada por las compañías inglesas, en desmedro de los pequeños propietarios de taxis y colectivos. Qué buen negocio había hecho la Argentina. Julio A. Roca Hijo pudo decir: la Argentina, por su interdependencia recíproca, es desde el punto de vista económico una parte integrante del Imperio Británico. El 3 de julio de 1933 es un día de lágrimas, y quien llora es el pueblo que siente el desamparo de haber perdido a su caudillo. Ha muerto Hipólito Yrigoyen. No se le pudo comprobar delito ni irregularidad alguna en su gestión de gobernante, simplemente porque no los había cometido. La muerte lo había sorprendido en la austeridad y la pobreza. Difíciles tiempos para el radicalismo. Primero adopta una firme política opositora, decreta la abstención revolucionaria y rechaza de plano el régimen del fraude electoral. Sin embargo, en 1935, el partido, bajo la inspiración de Alvear, el sucesor de Yrigoyen, levanta la abstención y así, en cierto modo, se integra en el régimen. En julio de 1935 estalló un escándalo en el Senado. Lisandro de la Torre, senador demócrata progresista por Santa Fe,
conducía la investigación sobre las increíbles ventajas otorgadas a los frigoríficos extranjeros y las simétricas desventajas que debían sufrir los frigoríficos argentinos. El 23 de julio, mientras Lisandro increpaba violentamente a 2 ministros de Justo, un matón al que curiosamente habían dejado ingresar armado en el recinto, atacó a tiros al senador santafesino. De la Torre sufrió heridas leves, pero su compañero de bancada, Enzo Bordavere, que se había interpuesto entre él y el asesino, resultó muerto. El gobierno derramó lágrimas de cocodrilo, investigó al asesino sin mayor éxito, por supuesto, pero el debate por las carnes quedó cerrado. A pesar de los negociados, de la corrupción y de la oposición, el gobierno del general Justo terminó su mandato. Ahora había que elegir un sucesor que siguiera en la misma senda y apoyado por las mismas fuerzas de adentro y de afuera. Roberto Marcelino Ortiz, el escogido, era de origen radical, desde luego anti-irigoyenista y muy potable para los conservadores. Cuando ya se sabía que él sería el sucesor de Justo, concurrió con no mucho tacto al banquete de la Cámara de Comercio Argentino-Británica, y allí dijo: la Argentina tiene con vuestra patria enlaces y obligaciones tan importantes como muchas de las obligaciones que existen entre la metrópoli y diversas partes del imperio. Pasó lo que tenía que pasar. Ortiz, junto a su compañero de fórmula, el conservador Ramón Castillo, ganó las elecciones derrotando a los radicales Alvear y Mosca. Se había consumado un fraude monumental. Hubo voto cantado, votaron los muertos y muchas urnas fueron robadas y sustituidas. Mientras Ortiz empezaba a gobernar en Buenos Aires, el 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas entraban en Polonia y daba comienzo la Segunda Guerra Mundial. 6 años de conflicto devastarían a países enteros y se llevarían la vida de millones de seres humanos. El presidente Ortiz había llegado al poder gracias al fraude. Sin embargo, parecía dispuesto a combatir ese cáncer de la vida política argentina. En 1940, tras otra elección fraudulenta en la provincia de Buenos Aires, envió la intervención federal a ese estado. Por desgracia, ya estaba muy enfermo. Una diabetes que había descuidado se le agravó y quedó prácticamente ciego. Primero tuvo que delegar el mando en el vicepresidente Castillo y después, en junio de 1942, presentar su renuncia definitiva. Ortiz murió el 15 de julio de 1942. Sus deseos no habían podido cumplirse. El fraude seguía imperando. Pocos meses antes había muerto Alvear. Pocos meses después murió el general Justo. Una época había terminado. Había que pensar en la Argentina para después de la Gran Guerra. ¿Con quién aliarse? El presidente Castillo era neutralista, pero también conservador. Y la mayoría de sus correligionarios simpatizaba con los aliados, los amigos tradicionales. El problema residía en las relaciones con el León británico, que saldría debilitado de la contienda. Ya las voces más previsoras de la oligarquía habían anticipado la conveniencia de abrir las puertas a un nuevo socio, más fuerte y más joven que el imperio anémico: los Estados Unidos. Los norteamericanos, con parsimonia, habían instalado sus empresas en el país. El futuro parecía sonreírles. Y mientras los conservadores ofrecían la candidatura presidencial a don Robustiano Patrón Costas, dulce propietario